Pregunta número A. Utilizando la tabla periódica del elemento, ubicar el elemento X, el cual pertenece al grupo 6A y periodo 3. Este es el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Este es el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. O sea que nos vamos al 6A y sería el azufre. Número B. Completa la tabla respecto al elemento X. Nuestro elemento X es el azufre. El número atómico del azufre es el 16. Así que podemos poner rápidamente el número atómico, que es 16. En este caso es azufre neutro, o sea que no tiene una carga eléctrica. O sea que vamos a poner que es 0. Los protones son 16 gracias a su número atómico y sus neutrones son 16 y sus electrones son los mismos que los protones, como no tiene carga siguen siendo 16, y el número másico es la suma entre los neutrones y el número atómico, que es 32. En el siguiente, sigue los mismos protones, tiene los mismos neutrones, pero tiene carga, o sea tiene más 4 de carga. Entonces le restamos neutrones y queda en 12 neutrones. Y su número másico sigue siendo 32 y su número atómico sigue siendo 16. Nuestro elemento es el azufre, que tiene 16 electrones, así que comenzamos con 1s2, 2s2, 2p6 y ahí llevamos 10. Continuamos con 3s2 y por último 3p4, que nos estaría dando 16. Sabemos que S tiene una orbital y P tiene 3 orbitales. Ahora comenzamos a rellenar con electrones hasta llegar al 16. Este último sería hacia arriba hasta llenarlo y el último es hacia abajo. Este sería el diagrama orbital del elemento neutro. Ahora, en la letra D hay que escribir la configuración electrónica del ion, que es el azufre más 4, por lo que tiene menos 4 electrones de los 16 que ya tiene, entonces nos quedarían 12. 1s2, 2s2, 2p6 y ahí tendríamos 10, pero necesitamos 12, entonces el último sería 3s2. El diagrama orbital del ion azufre más 4. Ya sabemos que S tiene solo un orbital y P tiene 3 orbitales. Comenzamos a rellenar con electrones hasta llegar a 12 porque hay que restarle 4 electrones a los 16 que ya tenemos, por lo que el último electrón es hacia abajo. Bueno, en la tabla E necesitamos explicar los números cuánticos. Primero necesitamos mostrar el número cuántico principal, secundario, magnético y de spin. Para empezar necesitamos vamos a contar el electrón 2, el 7, el 9, el 12 y el diferencial, que es el último. Para eso necesitamos la configuración electrónica. Primero del 2. Sabemos que el 2 sería este entonces, del 1s2. Este estaría en la primera capa, no tiene orbital y estaría en el orbital 0, que es este. En cambio en el P solamente está aquí el menos 1, el 0 y el más 1. El S solamente tiene 0. Así que es 0 y el electrón va hacia abajo, o sea que es un medio negativo. Todos los que van hacia abajo son negativos. El I7, que sería este, que está aquí, que sería de la segunda capa, está en el P, así que tiene un orbital, está en el de aquí, que es positivo, o sea que su número cuántico magnético es 1 y está hacia arriba, así que es positivo. El 9, que está en el mismo P, está hacia abajo, que es este. Estaría en la segunda capa, estaría en el P, tiene un orbital y está en el del medio. O sea que va en 0 y va hacia abajo, así que es negativo. El 12 está ya en la tercera capa, que está aquí, que es esta. Ahí va hacia abajo,
Entonces, está en la tercera capa, está en un S, así que no tiene orbital. Está en el magnético, que es como un S también, o sea, está en el 0 y está hacia abajo, que es en este que está acá, o sea que es negativo. En el diferencial, que es el último, está en la tercera capa también, es este que está acá. Está en un P, así que tiene un orbital, pero está en el de acá, que es esto. Está en el -1 y entonces como termina hacia abajo, está en el un medio negativo. En la pregunta F, calcule la electronegatividad del enlace XO. En esta pregunta, en nuestra guía, la X es el azufre. Así que utilizando este dato, clasifica el tipo de enlace XO. Podemos clasificar el enlace en un enlace covalente apolar, enlace covalente polar o un enlace iónico. El azufre, según la tabla de electronegatividad de Pauli, tiene 2,6 y el oxígeno tiene 3,4. Así que esto lo tenemos que restar. 2,4, 2,6 menos 3,4. Y esto nos da 1,2. Entonces, en la tabla de aquí de 0,4 a 1,7 sería un enlace covalente polar. O sea que estaría acá, 1,2. O sea que sería un enlace covalente apolar. En la pregunta G, determine el estado de oxidación de cada una de las especies en la molécula H2SO4 o ácido sulfúrico. El estado de oxidación de las moléculas siempre tiene que dar 0. Los números de oxidación del hidrógeno, en este caso, solamente es +1. Y cuando en estado de oxidación el azufre está acompañado de un oxígeno 4, siempre tiene que ser +6 y -2. Esto lo multiplicamos y nos da +2. Esto es 6 más 6 y este lo multiplicamos por 4 y nos da -8. 2 más 6 es 8, -8 es igual a 0. O sea que los números de oxidación están correctos. En la letra H me hacen escribir la ecuación para poder balancearla. Tenemos la ecuación del azufre más el oxígeno, que es igual a azufre a oxígeno, y esto lo balanceamos y solamente es en el oxígeno en el cual se puede completar. O sea, le ponemos un 2 aquí y es un 2 allá, y esto ya estaría balanceado. Luego nos piden buscar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para eso primero necesitamos la fórmula de los mol. Sabemos que el azufre tiene una masa de 6,4 según lo que nos dieron los datos y tiene un peso molecular de 64, ya que el azufre, el peso molecular que tiene es de 32, pero al tener un 2 se multiplica y tenemos un 64. Esto lo dividimos y nos da 0,1 mol de azufre. Luego, también usamos la misma fórmula para sacar el de oxígeno. La masa del oxígeno es 8,6 y el peso molecular es 64, ya que el oxígeno vale 16, pero lo multiplicamos por 2, nos da 32 y lo volvemos a multiplicar por 2 y nos da 64. Esto lo dividimos y nos da 0,13 mol del oxígeno. Para sacar el reactivo limitante y el de exceso necesitamos hacer regla de 3 simple. Usamos un mol de azufre, que equivale a 2 mol de azufre con oxígeno. El 0,1, que es el que nos dio aquí arriba, hacemos la regla de 3 simple, lo multiplicamos por el 2
y lo dividimos por 1 y nos da 0,2 mol. Luego, en el de oxígeno hacemos lo mismo. El 0,13 lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por 2 y nos da igual. Aquí, para elegir el reactivo limitante, tiene que ser siempre el menor. O sea, sería el 0,13, que sería el de oxígeno. Y el reactivo en exceso sería el mayor, que sería, por descarte, el del azufre. Para calcular la masa, necesitamos que la fórmula del mol la podamos intercambiar. O sea que el que está dividiendo pase multiplicando, es donde está el mol, para que nos quede y nos dé la masa. Tenemos los moles y tenemos el peso molecular del oxígeno y del azufre, que sería 128. 64 más 64, 128. Esto lo dividimos y nos daría 25,6 gramos, ya que estamos multiplicando los moles por el peso molecular, que nos da igual a la masa. Luego, para el número de moléculas necesitamos los 0,2 mol que tenemos y tenemos que multiplicarlos por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Y esto nos daría 1,2044 por 10 elevado a 23. Y esto sería el número de moléculas del azufre. Uno de los usos del azufre en el área de la salud es la aplicación de la crema que es llamada pomada de azufre. Se aplica sobre las áreas afectadas de la piel. El azufre en crema ayuda a combatir de varias maneras el acné. El azufre puede matar las bacterias que causan el acné, reduciendo la inflamación. La exfoliación suave. El azufre también ayuda a eliminar las células de la piel muerta y así destapando poros y la reducción de producción de sebo. El azufre ayuda a controlar la producción excesiva de aceite en la piel y este es un factor importante para que no se cause el acné. Por lo tanto, la pomada de azufre es un gran ejemplo que este elemento se utiliza en el área de la salud para combatir las afecciones de la piel como el acné, ayudando a mejorar la apariencia y la salud de tu piel.